las primeras invasiones islámicas. Y en el siglo VIII se funda el Emirato de Córdoba, posteriormente el Califato de Córdoba, después dará paso a una guerra civil con los primeros reinos taifas, la invasión del Imperio Almorávide, los segundos reinos taifas y el Imperio Almohade, y por último el reino nazarí. A la par de todo esto que estamos viendo, de lo que está ocurriendo un poco con el mundo cristiano, perdón, con el mundo islámico, estaría el mundo cristiano, que poco a poco se va a ir formando desde ese primer reino o principado de Asturias y poco a poco cómo surgirán los demás, el reino de Pamplona, el de León, Castilla, Aragón, etc. Esta es la situación en la que aparece la península ibérica justo después de la caída del Imperio Romano y ya con la formación del reino visigodo con la capital en Toledo, que la podemos ver aquí en el centro. Este momento es bastante importante, es cuando se produce la unificación del reino por parte de Leovigildo. Leovigildo también será el que va a fundar, que me veremos un poquito más adelante, la ciudad de Recópolis, que será también muy importante al estudio de los materiales de época visigoda. Pero para empezar tenemos la problemática en este momento, estamos hablando del siglo V y VI, ¿cómo denominamos a esta cerámica? ¿Tardoantigua, visigoda, paleoandalusí? Pues lo cierto es que todos los términos son correctos, pero ¿se puede aplicar todos los términos por igual? Bueno, pues en este sentido también existen muchos estudios regionalistas y localistas en los que se conviene aplicar más un término que otro. Pero lo cierto es que siempre va a haber una cerámica tardoantigua más asociada al Imperio Romano, en la que ya existe una gran heterogeneidad tanto de las formas como de las producciones, pero se van a considerar como todavía una cerámica bastante refinada comparado con lo que vendrá posteriormente. Esta primera cerámica tardoantigua está compuesta sobre todo de pastas claras, con escasos degrasantes, por lo que son piezas bastante refinadas, se sigue el modelado a torno, ya se abandona un poco lo que es la confección a molde, y sobre todo se va a utilizar engobes oscuros, por esa tradición de la cerámica sigilata. Pero lo cierto es que se empieza a producir una vulgarización y degeneración, que esto quedará muy presente sobre todo en la cerámica visigoda, donde vamos a encontrar producciones muy toscas, con unas pastas con muchos desgrasantes, muy groseras. Y aquí vamos a encontrar tres tipos de modelado: el modelado a mano, a torno, y también será muy importante después el modelado con molde, ¿vale? Sobre todo hay que destacar también que vamos a encontrar muy poco repertorio cerámico. Después entraremos más a fondo en esta cuestión. Y por último también se puede hablar de una cerámica paleoandalusí. Es una cerámica de transición, donde todavía pervive la tradición de estas cerámicas tardoantiguas y visigodas y se van incorporando poco a poco los nuevos elementos de la cultura islámica. Este primer momento, el paleoandalusí o el asociado al siglo VIII, es muy difícil de estudiar porque hay muy pocos yacimientos y por lo tanto vamos a tener muy pocos restos. Y ahora ya sí vamos a empezar a meternos con la cerámica tal cual. Pues bien, como estaba comentando, la cerámica visigoda, las características que podemos decir de manera común a toda esta cerámica es que son pastas muy toscas, los tonos son tanto claros, de pastas calcáreas, también pastas ferruginosas y también algunas de color gris. Hay muy poca decoración, ya se abandona todo en la época romana, y ahora aquí lo más que vamos a encontrar es como esta jarrita que vemos aquí, son decoraciones incisas y a peine. Poco más, no vamos a tener tampoco nada más. Como también estaba comentando, se van a elaborar a torno y a molde, y algunas también a mano. Y bueno, los tres grandes grupos que podemos formar, así a muy grandes rasgos, son los de uso cotidiano para la vida diaria, es todo el ajuar que se necesita en una casa, desde ollas, jarras, vasos, etcétera. Y lo más también importante de esta época tal vez sea el ajuar funerario, que son sobre todo estas jarritas o estos pequeños contenedores que se van a enterrar con los difuntos. Y por otro lado también vamos a tener la cerámica de uso arquitectónico, vinculada también por una parte al uso funerario y por otro al uso religioso. Como ya he comentado anteriormente, uno de los casos más particulares que tenemos para el estudio de la cerámica visigoda es el caso de la ciudad de Recópolis, está muy cerca del actual Toledo. La funda el rey Leovigildo en honor a su hijo Recadero y se abandona en el siglo IX. En esta ciudad se han encontrado diferentes tipos de ollas, formas abiertas, jarras, grandes contenedores, etcétera, etcétera. Muchas son producciones locales con esas pastas muy groseras, pero también, como podéis ver aquí, aparecen ánforas o materiales de importación.
¿vale? Más adelante, ya en el siglo IX sobre todo, aparece mucha cerámica influenciada por las nuevas invasiones islámicas. Estas piezas que nos encontramos aquí, la que veis en la parte superior es una botella, apareció también en un cementerio, en el yacimiento de las Piqueras. Tiene dos asas, una forma bastante alargada, como podéis comprobar no está nada refinada, está elaborada a torno, las pastas claras, tiene bastante cantidad de grasantes, pero por lo general son cerámicas incluso que nos recuerdan mucho a las primeras cerámicas primitivas. También se asocia mucho este tipo de cerámica visigoda a la cerámica de la Edad del Hierro, porque da esa característica de ser una cerámica muy tosca, de ser una cerámica muy poco elaborada, ¿no? Y este que vemos aquí en la parte inferior aparece un jarrito también asociado, en este caso, a un enterramiento que se excavó aquí en la ciudad bueno, en el pueblo del Almendral, en la provincia de Granada. Esto está situado entre el siglo V y VI. Aparece justo al lado de la cabeza del individuo. Y este tipo de tumbas era muy frecuente, estaban cubiertas con grandes losas y también de ladrillo de tipo arquitectónico que vamos a ver a continuación, y solían introducir uno o varios jarritos a modo de ajuar ritual. Como hemos comentado anteriormente, el otro uso que se le da a la cerámica es el del uso arquitectónico, sobre todo con grandes losas o ladrillos de cerámica que se crean a molde. Por la parte de atrás estarían completamente lisas y por la parte de adelante donde tendría la decoración con relieve. Los dos principales usos que se les da es el de la propia construcción de la tumba y también para la construcción o decoración de los edificios religiosos. Esta que vemos aquí es muy interesante. Vemos un ladrillo en pasta rojiza, está elaborado a molde. Y tal vez lo más llamativo es esto, que presenta una crátera de un cuerpo gallonado con dos asas y a los dos lados tiene el pavo real. El pavo real es un símbolo que se viene transmitiendo desde la antigüedad. Aparece ya en la edad, eh, perdón, en la zona de Oriente Medio y después pasa también al mundo mediterráneo. Por ejemplo, es el atributo de la diosa Hera. También aparece en bastantes decoraciones de época románica y, por supuesto, también la vamos a encontrar en esta época. En la parte de abajo vemos también dos crismones que serán muy utilizados en este momento y aparecerán también muy frecuentemente con el alfa y con el omega. Aquí os traigo otros dos ladrillos, uno está ubicado en el Museo de Córdoba, apareció en Sevilla y el otro en Toledo. El de la parte de la izquierda podéis ver que tiene dos inscripciones en latín a los dos lados, con dos columnas, un arco de medio punto, también gallonado, y en la parte justo encima de las columnas como aparece una decoración vegetal. Y aquí lo interesante es también el tipo de crismón que aparece en el centro con el alfa y el omega. Este tipo de crismón está asociado a la época de Constantino. Y sin embargo, el que vemos a la derecha reproduce un esquema muy parecido. Este aparece en Toledo. Vemos que también hay bastante diferencia geográfica y sin embargo el modelo es muy similar. También hay dos columnas con un arco de medio punto gallonado, aunque aquí ya no aparece la inscripción en latín, sino que hay una especie de decoración zigzagueante que tal vez la imite. También aparecen los dos restos vegetales encima de las columnas. Y aquí ya no aparece el crismón, sino que estamos viendo un Hanukkah o el candelabro de 9 brazos relacionado con la cultura judía, en este caso. Por lo tanto, como hacía referencia al principio, estamos viendo que hay una gran cantidad de culturas o de identidades culturales. Este momento es un crisol de cultura. Están los visigodos, todavía están los judíos, empiezan a entrar las primeras invasiones islámicas, todavía hay mucha tradición hispano-visigoda, etc. A partir del año 711, con la invasión islámica, se produce un cambio en toda la península ibérica. Aquí podéis ver cómo comienzan a entrar, cómo entran las primeras por el estrecho de Gibraltar, y la batalla definitiva aquí será la batalla de Guadalete, donde se vence al último rey visigodo, el rey Rodrigo. El avance es muy rápido por parte de las tropas islámicas, llegando prácticamente a la cornisa cantábrica, donde allí los cristianos, o mejor dicho, aquí va a haber mucha controversia también, pero bueno, aquí se les planta cara en la batalla de Covadonga, que la gana el bando hispano-visigodo cristiano, ¿vale? Y a partir de aquí es cuando se va a empezar a fundar el reino de Asturias y cómo se va a empezar a la conquista cristiana. Pero bueno, ya metiéndonos de pleno en la cerámica medieval,
y habiendo aclarado un poco que las primeras cerámicas todavía se pueden considerar como tardoantigua, visigoda o paleoandalusí, ya estas cerámicas sí que son, por así decirlo, medievales, vamos a hablar ya con ese término. Hay que decir que el estudio de la cerámica medieval ha estado muy relegada en España, primero porque aquí hubo una dictadura y durante esa época todo el mundo conocía a los reyes godos, pero no se quería emparentar con esta cultura islámica, con esta tradición islámica. Pero si bien es cierto de que los primeros estudios que se hacen a partir del siglo, sobre todo a finales del siglo XIX, es una visión muy artística y continuista de la cerámica o de las artes más clásicas como son las romanas. Aquí en el caso de Granada destacan figuras como Gómez Moreno o Torres Balbás, que hacen algunos primeros estudios, pero ya digo, orientados siempre desde ese punto de vista más artístico. Habrá que esperar, sobre todo a finales de los años 70, en 1978 y sobre todo los 80, para que ya se tengan en cuenta otro tipo de características. Aquí va a destacar sobre todo Guillermo Rosselló, cuando escribe el ensayo de sistematización de la cerámica musulmana en Mallorca, que lo más interesante es cómo engloba toda la cerámica de época medieval, de época musulmana. Él lo hace primero en Mallorca, pero después se puede extrapolar a todo el territorio español, y cómo denomina a cada uno de los grupos funcionales, y después vamos a entrar, porque esto es un poco complicado, después vamos a entrar en detalle, y cómo a todas y a cada una de las series les da el nombre islámico, ¿vale? Sobre bibliografía, bueno, pues aquí os dejo algún tipo de bibliografía, hablando sobre todo de eso, de que hay mucha diferencia territorial, ¿no? He dividido un poco sobre la bibliografía entre el sur y el sudeste, la zona del centro, el este y el oeste. Y luego, por supuesto, si alguien quiere saber más, después voy a dejar mi correo electrónico y no habrá ningún problema. Pues bien, Guillermo Rosselló lo que hace en un primer momento es hacer una separación por grupos funcionales, es decir, coge toda la cerámica que sirve o que tiene un determinado fin y lo agrupa en una familia. Por ejemplo, la familia o la cerámica de cocina, la de contenedores de fuego, la de mesa, la de almacenaje, etcétera, etcétera. Esto se puede aplicar tanto a la cultura cristiana como a la cultura andalusí y a la cultura judía, mientras estamos hablando de la Edad Media, ¿vale? Además, dentro de los grupos funcionales también va a hacer una separación por serie, es decir, dentro de cada grupo funcional va a identificar una serie de cerámicas que cada uno va a tener una función. Y después, cada serie también la va a dividir con un tipo o un subtipo. Los tipos pueden variar muchísimo dentro de una misma provincia, incluso de una ciudad a otra pueden ser diferentes tipos y muchísimos subtipos también. Bueno, los dos con los que más se va a poder trabajar en la determinación de la cronología, incluso también del lugar, van a ser el de la cocina y el de mesa. ¿Por qué? Pues la cocina nos va a dar, por un lado, detalles de la tecnología que se usa en ese momento y también de la forma. Es decir, con esto ya vamos a poder empezar a identificarlos cronoculturalmente. Y la mesa va a pasar exactamente igual. Va a destacar tanto como, por su forma como por la decoración. La cocina no solía estar muy decorada, aunque sí bien es cierto que puede haber algún tipo de decoración de pintura, sobre todo en los primeros momentos, o a peines, etc. Pero la mesa es donde se va a exponer el verdadero repertorio decorativo durante toda la Edad Media. Bueno, aquí veis algunos de las series más comunes, como puede ser la marmita de época o de cultura islámica y la olla ya cristiana, el armilla y el mortero igual, la cazuela, el sartén, el disco, la torta, el tamur, que estos dos últimos son utilizados en la cultura islámica para hacer el pan, o el ataifora y jofaina, que son también característicos de la cultura islámica, y luego ya la escudilla y el plato, que son más típicos de la cultura cristiana, etcétera. Otra serie será la de la vajilla de almacenaje y transporte, usos múltiples, contenedores de fuego, iluminación, uso complementario, la producción artesanal, objetos de uso lúdico, material de construcción, uso religioso y otro uso. Aquí tal vez lo que he querido mostraros un poco con esta serie de fotografías es, por ejemplo, los conos de azúcar, que igual no son muy famosos y también están muy limitados a según qué zona. Pero lo cierto es que aparecen mucho en la zona de Canarias y también en la zona del sur, sobre todo en Málaga, también aquí en Granada. Y eran este tipo de cerámica muy alargadas, podían ser de hasta medio metro, y lo utilizaban para el refinamiento del azúcar. Esto que veis aquí es un januquilla o también una especie de, como los que vimos antes en el ladrillo, ese candelabro de 8 brazos, aunque aquí, perdón, de 9 brazos, aunque aquí lo que vemos son pequeños candiles también de 9 brazos. Y están asociados a ese uso religioso de la fiesta del Hanukkah, que por cierto se celebra ahora en este mes de diciembre.
Esto que vemos aquí abajo es una partera, esto ya corresponde plenamente a la cultura cristiana y era muy similar al bacín. Era una especie de bacín donde se sentaba la mujer con esta parte delantera abierta y donde se producía el alumbramiento. Bien, ¿qué ocurre en este momento? Pues que ya se forma el Emirato Independiente de Córdoba. Como todos sabéis, si no, pues lo explico rápidamente, existía en Damasco y un califato. Se produce una sublevación de la familia de los omeyas que pasan a cuchillo, pero al revés, de la familia de los abbasíes que pasan a cuchillo a todos los omeyas y solamente escapa uno que será el futuro Abderramán I. Él huye a través de toda la zona de África, pasando por Egipto, y se reúne con unas tribus bereberes y después dan el salto a la península ibérica y establece su capital aquí en Córdoba. Estas subdivisiones que vemos serán las primeras coras. Aquí, por ejemplo, vemos la cora de Elvira, también está la de Rayana o posteriormente la de Málaga. Y las más interesantes y más significativas para el futuro serán las de Badajoz, la de Toledo y la de Zaragoza por su gran extensión. Y otras también como la del Levante, la zona de Murcia y también aquí Málaga, Almería, etcétera. Si puedes ver también aquí en el mapa, vamos a ver cómo la concentración de la mayoría de las ciudades va a estar en el sur y cómo aquí en la zona central hay bastante, casi un desierto, que esto va a ser una larga durante toda la Edad Media, ¿no? Bueno, de la cerámica emiral, eh, este primer momento, como ya comenté anteriormente, es muy difícil de situar cronológicamente cuando encontramos una cerámica, primero porque quedan muy pocas excavaciones o no se han encontrado apenas excavaciones de este primer momento, me refiero al siglo VIII sobre todo, y ya habrá que esperar un poco más avanzado esta época, especialmente finales del noveno y del décimo, para poder hablar de una cerámica emiral como tal. Pero lo cierto es que hay una serie de características, que la he intentado englobar aquí más o menos, en las que hay pocas innovaciones con respecto a la tradición tardía o visigoda, ¿vale? Pero lo que sí es cierto es que hay una cierta mejora tecnológica. Por ejemplo, las paredes son mucho más finas, se empiezan a utilizar otro tipo de hornos, de otros tornos, que lo veremos más adelante. Y en un primer momento toda la cerámica va a aparecer sin vidriar, se va a empezar a vidriar poco a poco, especialmente ya a finales del siglo IX y en el siglo X, y sí que hay muchísima decoración con pintura en color blanco, en rojo o en negro, sobre todo esta típica decoración de pintura de los tres dedos, que hace referencia o bien a la mano de Fátima, como dicen algunos autores, pero también a esa influencia bereber, de las tres principales tribus bereberes. Los primeros vidriados que aparecen son en monocolor, destacando el color melado, algo así como si fuese un tono miel, un tono marroncito, y otros también un poco más amarillentos, ¿vale? Algo característico de esta época es que no se han encontrado todavía ataifores. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar ollas, vamos a encontrar cazuelas, jarras, diferentes recipientes para almacenaje, etc. Y aquí marca un punto especial en Pechina, que se encuentra en Almería. Era un puerto de comercio muy importante en este momento y sí que aparece una decoración que es mucho más avanzada de lo que hay en el resto de la península ibérica, precisamente por esos contactos comerciales. Y aquí sí que aparece una decoración con vidriado, pero lo interesante de esta decoración vidriada es que debajo, antes de vidriar, se ha procedido a hacer una decoración incisa. Bueno, aquí os muestro algunos de los principales cacharros que podemos encontrar en esta época. Un jarro con esta decoración, como veis aquí, con los tres dedos, en rojo en este caso, aquí aparece una marmita con su tapadera, son formas bastante simples, bastante sencillas, o estos primeros candiles de piquera. Hay que decir que a lo largo de toda la media el candil es uno de los elementos que más va a sufrir transformaciones, junto por ejemplo con el ataifor, ¿no? Comienza siendo una imitación de de las antiguas lucernas romanas y poco a poco adquirirá su propia característica o su propia esencia medieval. En el año 929, Abderramán III se proclama califa. Este momento es bastante interesante porque estamos ante un momento de esplendor de la Edad Media. Abderramán ya
da por finalizadas las relaciones con el califato de Damasco y él se proclama también califa. ¿Cuál es la diferencia entre el emirato y el califato? Pues que el emirato o el emir únicamente ostenta, únicamente es decir poco, pero en fin, ostenta todo lo que sería el poder político y militar, que es muchísimo, pero no el religioso. Y sin embargo, en el califato o el califa ya ostenta, además del título que hemos dicho del poder político y militar, el poder religioso. Es decir, es prácticamente un monarca absolutista que va a dirigir desde la política hasta la religión. Aquí la capital va a seguir siendo Córdoba, pero también este califa lo que va a hacer es fundar la ciudad de Medina Azahara, que será muy importante como veremos a continuación. La cerámica califal vamos a poder hablar sobre todo de la verde manganeso, que va a ser la más significativa de todas, ¿vale? Es un momento de esplendor cultural, no solamente a nivel de la cerámica, sino que vienen personajes directamente desde Oriente Medio, como es el músico Zirjab, se instalan escuelas de música, en fin. Metiéndonos en materia, en la cerámica vamos a encontrar una gran heterogeneidad de formas, también de los usos, así como la de la decoración. Aquí ya las piezas se comienzan a vidriar de manera más frecuente, pero todavía vamos a encontrar muchas piezas sin vidriar. Y también se va a producir un primer intento de vidriado o engobe en muchas piezas que después se van a decorar con cerámica, perdón, con la técnica del verde manganeso. Y también va a empezar a aparecer la técnica de la cuerda seca, pero se va a aplicar de manera parcial, no de manera global o total. Bueno, la cerámica verde manganeso es por excelencia la cerámica también califal, y aparecen en dos principales ciudades, como son la de Medina Zahara y la de Medina Elvira. En un primer momento, este tipo de cerámica se la denominó cerámica de Medina Elvira, porque Medina Elvira se descubrió y se excavó mucho antes que Medina Zahara. Y una vez que se descubre y se excava Medina Zahara, nunca más se volvió a utilizar este término, y por ende se cambió al término de cerámica verde manganeso. Bueno, el término de cerámica verde manganeso hace alusión precisamente a los colores que se utiliza para la decoración. Las pastas, tanto en Córdoba como en Granada, en el caso de Medina Elvira y de Medina Azahara, son pastas bastante ferruginosas, muy rojas, y lo que se hace es dar un primer engobe o un primer vidriado en blanco. Aquí he puesto también qué puede significar esos colores. El blanco, por un lado, significaba la pureza, pero durante la dinastía de los Omeyyas lo reivindican como su color. El negro está asociado al poder y el verde es el color del pueblo del Islam. Por lo tanto, vamos a encontrar la cerámica decorada con estos tres colores: el blanco de fondo, el verde y el manganeso o negro. Se trata de una cerámica de lujo, por ejemplo, Miquel Barceló nos habla de que es una cerámica de propaganda, del poder, de la legitimización del califato de los Omeyas, y esto también lo vamos a ver en la propia epigrafía que aparece en los diferentes ataifores. Es decir, no solamente en la propaganda con el contenido, sino también con el propio contenedor, ¿no? Por un lado, esa cerámica de lujo y por otro lado, el mensaje que también se intenta transmitir. Las inscripciones que vemos son, por ejemplo, de Al-Mulk o el poder, o Al-Mulk, aquí hay una rata, esto sería una M, o Al-Mulk al-Ilah, que es el poderío de Dios, ¿no? Bueno, la decoración es muy diferente. Vamos a ver decoración, por ejemplo, en jarras, en ataifores, prácticamente menos en olla o en la cerámica de cocina. Las demás tampoco en material de construcción, pero las demás sí que va a aparecer. Los motivos decorativos también son todos muy diferentes. Pueden ser desde vegetales, epigrafías, faunísticos y también de personas. Aquí os traigo algunas de las muestras, la mayoría también son de la zona de Medina Zahara. Vemos cómo se van a decorar los ataifores, las jarras, los botes, la limeta o la botella, la orza. Este primero de aquí aparece la palabra al-mulk, el poder, en otros simplemente son una serie de decoraciones geométricas, también alusiones a las formas vegetales, como vemos aquí, con algunas florecitas y con hojas. Y estos que vemos aquí en la pantalla ya pertenecen a Medina Elvira. Esto primero sería una tapadera en la que aparece también una decoración que nos recuerda a las formas vegetales. Y la introducción de la decoración con elementos faunísticos o animales. Esta, por ejemplo, es conocida como la redoma de las liebres, aunque realmente se trata de un ciervo. Lo que pasa es que, bueno, estas grandes orejas le han dado el nombre de liebre, aunque realmente se trataría de un ciervo, o el ataifor del caballo, ¿no?
Este, por ejemplo, es bastante interesante porque no aparece un jinete, sino aparece un pajarillo que coge las riendas del caballo y además el caballo está ataviado con todos los enseres que podía tener. Solamente van a aparecer epigrafías, formas geométricas o formas vegetales, sino que las representaciones humanas eran también bastante frecuentes. Hay una especie de, no sé, de falacia, como que los musulmanes nunca representaban las figuras humanas y no es cierto. Lo que sí hay una prohibición es de representar estas figuras humanas y faunísticas o animales en las mezquitas, en los lugares de oración y también en los lugares de estudio del Corán, como podrían ser las madrazas. Pero para el resto de los lugares, bien sean palacios o las decoraciones en artes suntuarias, no estaba prohibido, sino que se animaba bastante, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos una Taifor también ha aparecido en Medina Elvira y el dibujo que hace Gómez Moreno cuando lo estudia, o la redoma de los músicos, que está en Córdoba, cuando aparece una serie de personajes, en este caso masculinos, tocando diferentes instrumentos. Aquí vemos otros dos fragmentos. Este de aquí, el central, sería el de figuras masculinas, y aquí aparece otra figura femenina en una Taifor. Bueno, en estos momentos también tenemos que mirar qué es lo que están haciendo los cristianos con la cerámica. Es un momento muy primitivo, todavía no hay una consolidación de los nuevos reinos cristianos, pero sí que es cierto que a lo largo de los siglos hay una tradición que se va a ir expandiendo, y en este caso la verde manganeso. Voy a hablar de dos casos en concreto, que será el de Paterna y el de Teruel. En el caso de Paterna se pueden distinguir tres primeros periodos. Uno sería el periodo clásico y otro el periodo evolucionado, pero tal vez el más significativo sea este último periodo, el periódico gótico mudéjar, en el que ya lo único que se conserva de la influencia islámica van a ser el uso de los colores, ya no tienen nada que ver, ni se aplican ni a las mismas formas, ni se aplican las mismas decoraciones. Aquí a la izquierda puedes ver el plato de la sardana, que está representando un baile popular. Hay prácticamente casi un horror vacui en el que aparece, por ejemplo, unas mujeres cogidas de la mano, bailando, también aparece una figura masculina encapuchada, en fin. Y aquí a la derecha también aparece otro tema que es muy típico y muy recurrente durante el periodo gótico, que será la representación de las imágenes arquitectónicas. Podemos ver una torre de origen o de influencia mudéjar. A los dos lados aparece unas perdices y en la parte inferior aparecen dos mujeres sujetando lo que se ha interpretado como unos peces. Como veis, ya no tiene nada que ver esta cerámica con lo que hemos visto anteriormente, solamente conservan esos colores verde y negro. El caso de Teruel pasa algo por el estilo. También comienza con una primera influencia por parte islámica, se imitan o se comienzan a imitar estas decoraciones islámicas, geométricas, incluso de epigrafía islámica o árabe, pero poco a poco, cuando va avanzando, especialmente ya en el siglo V, comienza a tener sus propias características peculiares, ¿no? Aquí aparece un nuevo tipo de recipiente que será la oliera o la aceitera. Las escribanías ya existían, aunque con otras tipologías en época medieval, islámica. Y aquí vemos un bote de farmacia, también conocidos como albarelos. Este ya es de principios del siglo XVI, pero bueno, para que veáis también un poco la evolución. Y ya en el siglo XVI lo que se produce es una vulgarización y una degeneración de este tipo de decoración. Volvemos otra vez al mundo andalusí, nos encontramos a principios del siglo XI, el califato se ha enfrentado a una guerra civil o a una fitna y finalmente hay una disgregación y se da paso a los primeros reinos taifas o reinos independientes. Aquí podemos ver algunos de ellos, como comenté anteriormente, vemos el reino de Badajoz, el de Toledo y el de Zaragoza. Otros también muy importantes serán el de Sevilla, Córdoba, el de Granada y la zona de Levante con Murcia, Denia, las Islas Baleares y Valencia. Posteriormente, en el año 1086, comienza la invasión almorávide, porque en el año 1085 se conquista Toledo. Si veis, ya Toledo pertenece ahora mismo, estaría más o menos por aquí, Toledo pertenece ya al Reino de León en este momento, y lo que se hace, viendo por ejemplo las taifas de Sevilla, cómo empiezan a ganar terreno estos reinos cristianos, le piden ayuda a los almorávides. Los almorávides rápidamente entran en la península ibérica y lo que hacen es empezar a conquistar las diferentes taifas hasta mantenerlas todas sobre su poder. A continuación lo que ocurre es una sublevación contra los almorávides y entran
o se produce la invasión almohade. Los almohades son mucho más estrictos que los almorávides. Los almohades, bueno, la palabra significa los unitarios, y rechazan por completo la vida relajada que tenían los almorávides, intentan conquistar de nuevo los territorios, pero lo cierto es que en estos momentos los reinos cristianos son bastante poderosos y no tienen posibilidad. El punto de inflexión se va a marcar en la batalla de las Navas de Tolosa, que se produce el 16 de julio de 1212, donde se unen los tres reinos y a partir de este momento prácticamente ya queda destruido el imperio almohade, que abandona la península ibérica, se da lugar a los terceros reinos taifas y ya, por último, el reino nazarí de Granada, que será la única pervivencia islámica en la península. Este momento también es muy confuso, el de la cerámica de los reinos taifas, los almohades y los almorávides y los almohades, porque a veces cuesta mucho diferenciar entre uno y otro. No hay una gran ruptura entre los primeros y los segundos, sino que son más bien continuistas. Si bien es cierto que podemos hablar de algunas características, las he intentado enumerar aquí, pero son bastante complicadas, pero bueno. Por una parte, las primeras taifas lo que intentan es seguir ese esplendor del califato de Córdoba, se sigue, por ejemplo, produciendo verde manganeso, empiezan a aparecer las primeras de cuerda seca, a manera parcial, no total, y también se siguen pintando con pigmento blanco. Durante el momento almorávide, tal vez lo que ya va a destacar es el uso más continuado de la cuerda seca, que ya se practica a nivel total en toda la pieza, y aparece como una novedad el esgrafiado y el estampillado. El esgrafiado tendrá sobre todo muchísima potencia en la zona de Levante, Murcia y Levante, ¿vale? Y por último, bueno, el Imperial Almohade, que sigue utilizando todo lo anterior, recoge lo anterior, a partir de este momento se destaca por el uso del estampillado y de la cuerda seca, y también aparece el estampillado bajo cubierta, es decir, estampillado y después vidriado. ¿Qué es lo que aparece en este momento? Pues en este momento aparece la loza dorada o la cerámica de reflejo metálico. La cerámica lo veremos más adelante, de loza dorada o reflejo metálico ya aparece en el mundo mediterráneo, sobre todo en época fatimí en Egipto, y como poco a poco por las rutas comerciales llegará también a la península ibérica, donde tendrá un gran desarrollo tanto en el mundo musulmán como en el mundo cristiano. Bueno, aquí he traído un ejemplo de la cerámica grafiada, he cogido uno de Murcia y otro de Valencia, aunque lo cierto es que pueden aparecer en otras zonas. Si os fijáis aquí, se trata de en este caso son dos jarras, ¿vale? Entre el siglo XII y siglo XIII, es muy difícil cronología en estos momentos, también precisamente por eso, por la peculiaridad de las características territoriales de cada zona. Hay taifas que se van conquistando por los cristianos, otras resisten, otras reciben influencias de otras taifas, otras de los reinos cristianos, en fin, hay una gran complejidad. Pero a grandes rasgos podemos hablar de eso, de esta cerámica grafiada asociada especialmente ya al Imperio Almohade en estos siglos. La cerámica grafiada, lo que se hace es se produce un engobe o se pinta con este color negro, generalmente suele utilizarse manganeso, y después con una especie de punzón se va rayando sobre la superficie y quedando, como veis, este tipo de decoraciones. Los motivos decorativos, pues seguimos viendo los mismos decorativos que aparecen, por ejemplo, en la cerámica verde manganeso. Son motivos decorativos como la epigrafía, los motivos geométricos, los vegetales. Como vemos, hay un gran recargo de las piezas, están prácticamente decoradas en toda la extensión, y sobre todo va a contrastar el blanco y el oscuro, esos claroscuros que les gusta también y que se van a ser muy frecuentes en esta época del Imperio Almohade. Otra de las técnicas que os comentaba, era como podemos ver aquí, es el estampillado. El estampillado consiste cuando está la cerámica en fresco, cogiendo unos rollos o unos sellos de alfarero, y se va marcando la cerámica de tal manera que una vez que pasa por el horno ya se queda con esta decoración. Y otro también que vamos a ver especialmente ya, este que vemos aquí, aparece también en el siglo XIII y también en el XIV, incluso será muy frecuente ya en la época nazarí, es el estampillado bajo cubierta. Cuando está también la cerámica en fresco, se produce esa decoración con este estampillado, estos tampones o sellos de alfarero, y después se le da su baño de vidriado. Los vidriados en estos momentos también son muy diferentes.
pero suelen utilizar un único color. Todavía no se empiezan a utilizar diferentes colores para el vidriado. Suelen ser melados, verdes melados, en verdes, como podemos ver aquí, y para cada uno se utiliza una diferente composición química, que puede ser desde el óxido de hierro, que si se da en una cocción oxidante nos va a dar ese color melado, pero si es reductora va a ser un color más verde. Este tipo de verde se consigue con el óxido de cobre, etc. Otra de las técnicas que también hemos visto cómo van apareciendo y cómo se van consolidando, y a partir de ese momento van a perdurar prácticamente hasta varios siglos después, es el de la cuerda seca. Aquí os he traído dos ejemplos. En el de la derecha, esta apareció aquí en la Puerta del Vino, si no me equivoco, en la zona de la Alhambra, y vemos una cuerda seca parcial. Y aquí el detalle también de un bacín. En este caso el bacín se utilizaba para dejar las deposiciones, tanto de orina como fecales, y esta técnica consiste en, se utiliza el color negro manganeso mezclado con una serie de grasas, se rellena, ¿vale? Se hace el dibujo en negro, y lo que queda entre estas líneas en negro se va rellenando con el vidriado en diferentes colores. Una vez que se pasa al horno, esa grasa se pierde, se derrite y el vidriado se acaba consolidando, por lo cual al final queda un aspecto un poco de relieve. No sé si lo podéis apreciar. Por ejemplo, aquí a lo mejor se puede ver un poco, y sobre todo aquí, cómo se ha perdido ese negro, queda todavía la decoración, pero esta parte está un poquito más como en relieve. Bueno, aquí ya lo que vemos es la consolidación de los reinos cristianos, cómo se van expandiendo y cómo ya queda el último reducto del reino de Granada. Desde la batalla de las Navas de Tolosa ya el avance de las tropas cristianas es imparable. La corona de Castilla y de Castilla-León prácticamente va a abarcar casi todo el territorio, como estamos viendo aquí, y la corona de Aragón también en estos momentos tiene una fuerte presencia en el Mediterráneo, tiene bastantes intereses en las zonas de Italia, en la de Cerdeña, pero también en algunos otros lados como en Grecia. ¿Por qué no se conquista el reino nazarí de Granada? El reino nazarí de Granada se funda en el 1238 por Mohammad I, vivía en Arjona y posteriormente traslada el reino a Granada, que es una posición mucho más fácil de defender. Años después, en el 1246, se conquista Jaén, así que imaginad lo cerca que está la frontera, hay muy pocos kilómetros entre la frontera cristiana y la frontera de Granada, y en el año 1248, creo que aparece por aquí, sí, es cuando se conquista Sevilla. En este momento Sevilla era capital del reino almohade, fue la última de la capital, pero posteriormente estaba en África, y se queda prácticamente rodeado, y las únicas provincias que quedan para el reino nazarí de Granada sería la actual Málaga, Almería y la propia Granada. También es muy importante la batalla que se produce aquí en Algeciras, que la ganan las tropas cristianas, y se produce la liberalización del estrecho. Con esto también va a permitir el comercio a través del estrecho de Gibraltar. Pero lo cierto es que, como estaba comentando, que el por qué no se conquista el reino cristiano de Granada, bueno, hay varias causas, y tampoco hay una que sea definitiva. Aragón tenía sus propios intereses en el Mediterráneo, la propia corona de Castilla también intentaba consolidar su poder, y no será hasta que más adelante se unen en el matrimonio los reyes católicos, en el 1469, cuando ya se produce la empresa. Pero lo cierto es que en este momento, a principios a mediados ya casi del siglo XIII, el reino nazarí, por una parte, ha recogido a toda la población de las zonas conquistadas, toda la población islámica, y por lo tanto tiene bastante mano de obra que también puede mandar a la guerra en caso de necesidad, y a la par pagaba en tributo, o las parias, una gran cantidad de oro al reino de Castilla. Es decir, los dos se sentían relativamente bien. Por un lado, el reino de Granada lo dejaban, el reino de Granada pagaba ese oro era muy bien recibido por el reino de Castilla, y tampoco se sentían en ese momento con la suficiente capacidad para conquistar. ¿Se puede decir que es el caso contrario a lo que pasó con el reino, con las invasiones islámicas y el futuro reino? Menos, a lo mejor si lo hubiesen sabido lo hubiesen conquistado una vez, o aquí a lo mejor en Castilla en este momento, tal vez si se hubiesen unido también lo hubiesen podido conquistar. Pero lo cierto es que el reino nazarí de Granada va a perdurar desde el 1238 hasta el 1492. Este segundo, o va a ser este el momento del segundo periodo de esplendor para el mundo andalusí. Bueno,
La cerámica nazarí, como he dicho, se puede decir que es incluso el canto del cisne, es decir, ya es el último, ya va a ser el último reducto islámico en la provincia de Granada, pero estamos ante un momento de esplendor cultural de nuevo. A la provincia o al Reino de Granada llegan también influencias de todo el norte de África. Voy a poner la anterior. El reino nazarí también era famoso porque comercializaba con diferentes países en todo el Mediterráneo y tenía unas rutas comerciales muy interesantes. Aquí me gustaría hacer especial hincapié en el reino de Ifriqiya, aunque aquí no aparece, un reino que había en el norte de África. Cuando este reino desaparece, es el reino nazarí el que retoma esas rutas comerciales o el que toma ese espacio de, de comercio, y también suponía una gran entrada de dinero, ¿no? Sobre todo cuando cae la red comercial del reino de Ifriqiya, que comerciaba principalmente con esa loza dorada o ese reflejo metálico, que ya, como os comenté, a partir del siglo IX y X aparece en la zona de Egipto. ¿Vale? ¿Cuáles serían las características de la cerámica nazarí? Pues bueno, para empezar, la cerámica nazarí abarca un gran repertorio de formas. Podemos hablar de una cerámica de cocina en la que aparecen marmitas, cazuelas, cuscuseras. En el cerámica de mesa viene pasando exactamente igual. Vamos a encontrar desde taifores, jofainas, copas, cuencos, etcétera, etcétera. Prácticamente se va a decorar todo, desde la cerámica de cocina, aunque las decoraciones que vamos a ver tal vez sean más tipo funcional, como los vidriados, que suelen ser en colores melados y en verdes melados si se produce una cocción en oxidante. En mesa va a recoger toda la pervivencia de las decoraciones anteriores. Vamos a encontrar desde grafiados, cuerdas secas, vidriados en verde, vidriados en diferentes colores, estampillados también, estampillado bajo cubierta, también sigue habiendo una pervivencia del verde manganeso, etcétera. Pero lo cierto es que en este periodo se empieza a destacar dos tipos de decoración. Por un lado, tenemos la decoración en azul y blanco, y por otro lado vamos a tener la decoración de esa loza dorada o de reflejo metálico. Bueno, la cerámica azul y blanca es bastante escasa, no es una de las cerámicas que más aparecen con frecuencia en los contextos nazaríes, pero lo cierto es que ahí están y se aplica a un repertorio muy amplio, como he dicho. Pues, por ejemplo, desde un candil de piquera o un candil en este caso ya son de pie alto, perdón, pasando por bacines, pasando por ataifores, también tinajas, prácticamente a todo. Otro de los componentes o de las características de esta cerámica nazarí será la cerámica que se utiliza en la decoración arquitectónica, que van desde ladrillos vidriados, eh, que podemos encontrar desde los suelos, las paredes, hasta prácticamente los techos o los arcos, que aparecen vidriados en diferentes colores, que pueden ser como el blanco, el azul, el verde sobre todo. Y aquí yo creo que del que más conocemos todos va a ser el caso de la Alhambra, ¿no? De esa decoración vidriada y cómo se van haciendo. Aquí también tenemos que tener en cuenta que en este momento Sevilla ya forma parte del reino cristiano y empieza a ocupar también un importante hueco en el mundo de la decoración arquitectónica. Se produce también un cambio de tecnología, por así decirlo, y en Sevilla ya se deja de fabricar la cerámica a cuerda seca y en este momento se empieza a utilizar otro tipo de técnica, que es la cerámica de arista. Evidentemente, por tiempo tampoco tenemos suficiente tiempo como para ver todas las técnicas o para ver todos los lugares donde se están produciendo cerámica, ¿no? Pero lo cierto es eso, que la cerámica de Sevilla ya deja de producir tipología asociada a la cultura islámica y comienza a producir ya otro tipo de tipologías más asociadas al mundo cristiano. Como estaba comentando, son muy características esta serie de azulejos, de aristas, en los que viene a funcionar exactamente igual que la cuerda seca, solo que se hacen a molde y en relieve, y lo que queda, ese huecos que queda, son los que se rellenan con vidriado. Posteriormente se van al horno, se cuece y ya están listos para utilizar nuevamente como zócalos para los lados.
¿vale? Como podéis también leer aquí, hay un declive de los hornos o un cese de las actividades de los hornos de Almería, sobre todo la parte de Bayana y de China, que habían sido muy, muy importantes en el pasado, también la zona de Murcia y la de Sevilla. Pero muchos de ellos se van a reconvertir, como es el caso de la cerámica sevillana, y será bastante famosa, por ejemplo, en las producciones de las zonas de Triana, de unas pastas claras, muy calcáreas, sobre todo la cerámica de agua, que muchos de nosotros hemos podido ver, por ejemplo, en los cuadros como el Aguador de Sevilla, etc. En este momento también va a destacar la fábrica de Malika, que se llama así, ¿no? La fábrica de Málaga. Es el otro lugar, aparte de la ciudad de Granada, donde se va a producir la loza dorada, ¿vale? Y también va a ser un punto muy interesante, va a ser un punto muy importante para ese comercio a través del puerto de Málaga. Bueno, aquí podéis ver dos de los ejemplos de candiles de pie alto. Por un lado tenemos este que vemos en la parte de la izquierda, es un candil de pie alto con un fuste con una decoración de moldura y una pequeña base plana, una gran asa, y arriba una cazoleta de pellizco. Lo más interesante va a ser este tipo de color, este verde esmeralda, un verde muy intenso, son muy característicos de esta época, especialmente desde mediados del siglo XIV y sobre todo en el siglo XV. Tanto es así que no necesitamos que tenga una determinada forma para poder asociarlo a un momento cronológico o a un lugar, sino que con este color va a pasar un poco como la loza dorada, vamos a poder identificar tanto el lugar de procedencia como la cronología. Pero aquí en el lado de la derecha podemos apreciar otro tipo de candil muy diferente, también es muy interesante. Los dos aparecen en el mundo nazarí, uno en la Alhambra y el otro en la Alcazaba de Almería, son de la misma época y si os dais cuenta las formas son totalmente diferentes, es decir, estamos ante un candil de pie alto, pero vemos que la base, la peana es muy diferente, el fuste también es diferente, la parte de arriba es muy diferente, incluso el asa que no engancha con la cazoleta, sino como más bien con la base. Y podemos ver también que hay una decoración blanca y azul. Este tipo de decoración está también asociado más a una vajilla de lujo, más que una vajilla de andar por casa o de todos los días, mientras que el vidriado en un solo color estaba asociado a una cerámica más tipo común. Pero es tal el nivel de esplendor que estamos viendo en estos momentos que prácticamente se está vidriando todo. Si lo cogemos en contrapunto y nos vamos con las cerámicas que hemos visto de época emiral o de época califal, vemos que en ese momento solo se decora, no se vidria, sino que se decora con diferentes técnicas, estografiado, cuerda seca, etc. Pero en época emiral, califal y posterior, solo la vajilla más representativa o aquella que vamos a ver, por ejemplo, en el servicio de mesa. Y sin embargo, en el mundo nazarí ya sí que aparece vidriado o decorado prácticamente todos los grupos funcionales. Como he comentado, por ejemplo, puede pasar con la cerámica de construcción, en este caso vemos la cerámica de iluminación, por supuesto también cerámica de mesa, esos grandes contenedores o tinajas, como también aparecen ya estampillados, se recupera o se va continuando desde ya la época almohade, etc. Como estaba comentando, ya nos encontramos en el último momento, en la última etapa de la historia o de la cultura andalusí y musulmana en la península ibérica, es el momento del reino nazarí de Granada, y este es un segundo periodo de esplendor cultural. Estábamos viendo cómo en este momento la decoración se va aplicando a los diferentes tipos de tipología, desde mesa, iluminación, almacenaje, transporte, material de construcción, usos múltiples, prácticamente se decora todo. Aquí vemos otros ejemplos de decoración, como es este bacín. Creo que ya he explicado lo que era el bacín, ¿no? Era un recipiente para la depositación de heces y de orines, o estas cantimploras para el transporte y almacenaje de agua. Bueno, en este punto me gustaría también hacer una aclaración. Es muy difícil hacer una demarcación por forma y asociar una determinada forma, una determinada morfología a una fecha muy concreta o a un lugar determinado. Como hemos visto al principio de la presentación, cantidad de identidades culturales
y también hay una complejidad territorial. La cerámica en general de época medieval, una de las principales diferencias es precisamente eso, es la gran heterogeneidad que hay. Aquí voy a poner este ejemplo que creo que va a ser bastante significativo con estas dos cantimploras, prácticamente muy cerca en el tiempo, pero es que se dan formas muy diferentes en la misma ciudad, decoraciones muy diferentes, y entonces es muy difícil escoger un atlas y hacer por un atlas de formas, ¿no? Y también es prácticamente imposible hacerlo con un atlas de pastas. Lo que se hizo fue lo que ya comenté anteriormente, Guillermo Rosselló, hacer una clasificación por familia o por grupos funcionales. No obstante, siempre hay algunos, por falta de tiempo, porque también estaba muy limitado, pero sí que es cierto que hay algunos elementos morfológicos que nos van a indicar una cronología u otra. Por ejemplo, hablando del, aunque no he puesto aquí ningún ejemplo, precisamente por eso, porque es que son tan diferentes de una zona a otra que tampoco lo que aparece en Granada en el siglo XIII nada tiene que ver con lo que va a aparecer en Sevilla o con lo que pueda aparecer en Toledo, ¿no? Primero porque se trata de identidades culturales diferentes y lo segundo es que estamos ante producciones muy regionales o muy locales incluso, ¿verdad? Pero bueno, como os comentaba, en de época nazarí, por ejemplo, el tema de las cazuelas son muy reconocidas en las cazuelas de ala, ¿no? En lugar de ser unas paredes rectas, tiene unos pequeños salientes a todo alrededor. O las jarras de época nazarí, de pastas calcáreas, que tienen también sobre la base un pequeño resalte, que es muy característico también de esta época. Pero realmente no lo podemos asociar con un determinado periodo, precisamente por eso, por las diferencias que hay entre un territorio y otro. Aunque si bien es cierto que se podían circunscribir a un determinado reino a un determinado periodo como podía ser esta cerámica nazarí, ¿no? Bueno, volviendo otra vez al tema. Aquí vemos estas dos cantimploras, una en la parte de abajo estaría vidriada, en color melado, casi verdoso, mientras que esta de aquí, de la parte de la derecha, presenta una decoración pintada con color manganeso sobre una pasta calcárea o blanca. Es que son muy diferentes y sin embargo estamos hablando que se han encontrado en el mismo lugar, pertenecen a las dos a la Alhambra, se encontraban en la ciudad palatina de la Alhambra y con muy pocos años de diferencia entre una y otra. Como vemos, esta se ha marcado entre el siglo XIII y XIV y esta entre el XIV y el XV, pero estamos hablando siempre de una cerámica de época nazarí. También llegado a este punto me gustaría retomar lo que dije anteriormente, que la cerámica decorada azul sobre blanco no es que sea muy frecuente en los contextos arqueológicos de época nazarí, pero existe. Y tal vez el desarrollo posterior que va a alcanzar, especialmente en la ciudad de Granada, con la cerámica de Fajaloza, sí que va a ser muy relevante. De hecho, es tanto que todavía a día de hoy se sigue fabricando este tipo de cerámica, ¿no? Decorada con azul cobalto, sobre un fondo blanco. Aquí también me gustaría hacer un punto de reflexión, de ver dónde procede este tipo de cerámica. Y lo cierto es que enlaza directamente con el Extremo Oriente. Y alguno va a decir, pero ¿cómo, María José, la cerámica que se está produciendo en Granada en el siglo XIII o XIV tiene que ver con la cerámica que se producía en China en el siglo VIII o IX? Pues sí. Lo cierto es que no solamente en el caso de la cerámica nazarí, sino también mucha cerámica del norte de África, cerámica de Oriente Medio, hay una tendencia a la imitación de esta cerámica china. Para empezar hay que hacer una pequeña aclaración de que no se trata de una cerámica como tal, sino que se trata de una porcelana. ¿Cuál es la principal diferencia entre la cerámica y la porcelana? Bueno, pues este fue el secreto mejor guardado por parte de los chinos. Tanto era así que había pena capital para aquel que o bien robara el secreto o, es decir, que tuviera una intención clara de hacerse con este secreto o alguien que voluntariamente lo difundiera, por lo que hasta el siglo XVII no se supo cuál era el secreto de esta cerámica tipo porcelana. Pero una vez que ya se extendió, está ahí, espero que estéis ahí, ay, ¿cuál será el secreto? ¿Cuál será el secreto? ¿Era la pólvora? Pues no, pero bueno, hasta que en el siglo XVII ya se extiende por completo y se empieza a producir prácticamente en todos los lugares de Europa, del centro de Oriente, etcétera, etcétera. Y el secreto era el caolín, las arcillas tipo caolinítica. La diferencia de una arcilla de tipo caolín a unas arcillas que, por ejemplo, podemos encontrar aquí en España,
que también hay canteras de caolín, por ejemplo, hay una muy importante y se conoce desde la época romana en Portugal y se utilizaba, pero nunca se ha asociado con esta cerámica de mesa, sino que, es decir, este tipo de material ya existe, pero nunca se le dio por utilizarlo. Pero bueno, el caolín es un tipo de cerámica muy depurada, muy decantada ya de por sí, y tiene la característica que una vez que se cuece en el horno, acaba adquiriendo una especie de tacto vítreo, casi parece vidrio, no llega a parecer cerámica, sino que es mucho más vítrea. De que no necesita que se aplique un vidriado previo o un engobe blanco, sino que directamente sobre la propia porcelana se dibuja con estos colores en azul cobalto. Aquí lo que se hace, en el caso de la península ibérica, pero repito que esto también se hacía en otros lugares de Europa y también de Oriente Medio, era dar un engobe o un vidriado a estas pastas que por lo general suelen ser mucho más ferruginosas, suelen ser de color rojo, y ya en el caso de Granada, que además es un color muy intenso, se necesita un vidriado muy potente que tenga una gran capacidad de opacificación, es decir, que sea capaz de cubrir todo el color rojo de esa cerámica, y encima se pinta con azul cobalto. ¿Vale? Así que existe esta, esta imitación en estos momentos de la cerámica que se está produciendo en China. Todo esto hay que decirlo que a nosotros nos llega, en el caso del extremo europeo en el que nos encontramos, a través de la ruta de la seda y como intermediarios los reinos que actualmente están en Oriente Medio. Se sabe que ya existía desde la antigüedad este tipo de comercio a través de la ruta de la seda. En Europa, sobre todo, se va a conocer gracias a Marco Polo. Bueno, hay mucha afición alrededor, pero lo cierto es que existe ahí. No solamente nos va a llegar esta influencia a la cerámica, sino que, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, sino que los musulmanes traen a la península ibérica muchísimas innovaciones que muchas de ellas vienen directamente desde esta parte del mundo, y yo creo que ya la mayoría los conocemos, como pueden ser el papel, la pólvora. Los primeros que utilizaron artillería fueron las tropas musulmanas, antes que las cristianas, al menos aquí. También llega, no sé, de las berenjenas, las naranjas de la China, nunca mejor dicho, y un montón de innovaciones técnicas, ¿no? Y, por supuesto, en nuestro caso, hablando de la cerámica, pues el más importante va a ser esta imitación de la porcelana china, que digo que hasta que no se conoce el secreto en el siglo XVII, aquí lo que se hace es primero ese esmaltado de las piezas con óxidos de plomo, estaño, etcétera, y después se dibuja con óxido de cobalto para conseguir ese color azul. Pero sin duda también una de las características más interesantes de la cerámica nazarí va a ser esta loza dorada. Como comenté hace poco, ya existía la loza dorada desde siglos atrás, se da una gran proliferación especialmente en el periodo fatimí, en Egipto, donde sobre todo vamos a encontrar unas lozas completamente doradas, sin la utilización del azul, sino que solamente van a ser fondos blancos con la decoración dorada. La decoración va a ser muy diferente. Vamos a encontrar epigrafía, vamos a encontrar formas geométricas, vegetales, también muchas representaciones de, no sé, animales. No sé si recordáis, por ejemplo, la última exposición que se hizo en la propia Alhambra, que aparecía un buen repertorio de estas cerámicas de loza dorada, en las que podíamos ver un elefante, una mujer tocando un instrumento musical, es decir, que también tenemos un repertorio muy amplio de decoración. Pero volviendo otra vez a la cerámica de época nazarí, de loza dorada, aquí, por ejemplo, vamos a ver este jarrito de Bérchules del siglo XIII, o ya estos ataifores en pleno siglo XIV, que será el apogeo de la cerámica de la loza dorada. Como también comenté, cuando el reino de Ifriquilla desaparece, cae en el norte de África, se produce un vacío en las rutas comerciales que lo viene a ocupar el reino nazarí de Granada. Este tipo de loza viajaba desde las fábricas o desde los hornos de Málaga y también de Granada, hasta, por ejemplo, lo que hoy es Italia, ¿no? A veces también había un comercio de ida y vuelta, tanto venían influencias como iban influencias, ¿no?
Pero lo cierto es que estaba muy bien considerado, tanto en el mundo cristiano como en el mundo islámico, este tipo de obras, ¿vale? Aquí, por ejemplo, podéis ver cómo se combina una decoración geométrica con estas bandas verticales, con la epigrafía y también con algunas palmetas, que también nos pueden recordar a la decoración vegetal, o esto incluso de aquí a la decoración de Ataurique. Aquí exactamente lo mismo, en algunas pueden aparecer también el escudo de los nazaríes, que fue un regalo del rey Pedro I. Aquí también cómo se va mezclando esa decoración geométrica con esa decoración vegetal de Ataurique que tanto hemos visto en el Alhambra, por ejemplo. Y ya llegamos a, no quería pasar sin hacer mención a lo que está considerada como la obra cumbre de la cerámica universal. Es decir, a día de hoy esta es la mejor pieza realizada por el ser humano a lo largo de toda la historia, que es el jarrón de la Gacela. No sé si todos lo habéis podido visitar o no. Se conserva el original en el museo de aquí de la Alhambra. Es un jarrón que mide aproximadamente 1,5 metros de alto y tiene una base de un diámetro de no más de 15 centímetros. Es decir, las habilidades técnicas que tenía que tener el alfarero para levantar, para poder moldear, esto eran brutales. Por eso está considerado como una de las obras cumbres de la cerámica universal, ¿vale? No sé si también conocéis un poco la loza dorada, es bastante interesante el tipo cómo se fabrica. Voy a ir muy rápidamente, pero bueno, es una pieza que necesita 3 costuras en el horno, la primera para hacer el bizcochado o la pieza de cerámica tal cual, una segunda cocción en la que se le va a dar la decoración azul sobre blanco y una tercera cocción, estas dos primeras se hacen con un ambiente oxidante y la tercera cocción se va a hacer en ambiente reductor y a menor temperatura. Las dos primeras llegan aproximadamente a unos 1000 grados y esta tercera temperatura se va a quedar en unos 650 grados y se hace en reductora para dar ese reflejo metálico. No sé si aquí se puede apreciar muy bien. Es una pena porque la fotografía nunca se va a ver tan bien como, por lo menos a mí me pasa, ¿vale? Cuando lo ves en vivo y en directo. Pero todas estas pequeñas decoraciones que vemos aquí, algunas están imitando la hoja, otras simplemente son figuritas geométricas, etcétera, son las que se consiguen con el reflejo dorado. Para el reflejo dorado se utilizaban desde sulfuros de mercurio, de plata, etcétera. La pieza hay que decir que salía totalmente negra del horno y después se pasaba o se lustraba apareciendo ese reflejo metálico, porque así también se conoce a la pieza de lustre metálico. Bueno, el nombre de jarrón de las gacelas creo que también todos lo sabéis por lo que es, porque aparecen estos dos cérvidos. De hecho, a lo largo de toda la tarde de hoy hemos podido ver cómo es una figura que se repite muchísimo. Empezamos a verla con la cerámica verde manganeso. Luego, por ejemplo, la redoma de las liebres, que aunque te dice que son liebres, realmente lo que aparece son 4 cervatillos, pero esas grandes orejas le han dado el nombre de las liebres, etcétera. También, por ejemplo, si visitáis este mismo museo de la Alhambra, vais a ver una pila que estaba en Córdoba, en el Palacio de Almanzor, aunque actualmente está allí en el Museo de la Alhambra de Granada, en la que aparece una escena de caza, unos leones atacando una gacela. Es decir, que este animal va a ser uno de los más representados en el arte andalusí. Otra de las cosas también muy interesantes de este jarrón es que reúne, yo creo que todas las tipologías diferentes de decoración. Aparece la decoración geométrica, aparece la decoración vegetal sobre todo con forma de ataurique, de palmetas, de hojas, la decoración faunística y también la decoración epigráfica, ¿vale? También hay que señalar que tiene un importante defecto de cocción. Aquí, por ejemplo, se puede ver perfectamente como hay estos chorreones blancos y aún así la pieza no se desechó, sino que se conservó in situ. Lo cierto es que a día de hoy todavía no han aparecido los hornos de loza dorada en la Alhambra, se siguen buscando, pero se sabe que esta obra se realizó aquí en la ciudad palatina de la Alhambra y estaba destinada para estar expuesta en uno de los palacios y hoy en día pues sigue aquí. Es el único jarrón que se puede decir que... Ay, perdón. Ay, me fue el dedo, perdón. Es el único jarrón que se conserva prácticamente que no salió de aquí del lugar. Hay otros muchísimos jarrones, por ejemplo, están los de la obra de Malaca, está uno que se conserva en el Museo de Nueva York, están los de, bueno, hay muchísimos. La mayoría suelen tener este tipo de representación
geométrica, vegetal, con atauriques, también inscripciones epigráficas y decoración azul con fondo blanco y el reflejo metálico, pero algunos otros también se han encontrado únicamente con decoración dorada sobre blanco. Perdonadme un momentillo. Bueno, llegado a este punto, también hay que decir, como hemos visto en el mapa, vamos a echar atrás muy rápidamente, el reino nazarí ya es un reducto de la cultura islámica en la península. Aquí ya están consolidados los reinos, el de Castilla y Aragón, por otro lado ya también está el reino de Portugal, Navarra, Aragón, ¿vale? Es que me gusta. Y en estos momentos ya muchos de los que durante un momento fueron grandes productores de cerámica en época andalusí, como podría ser, por ejemplo, Córdoba o Sevilla, la zona también de Valencia, Toledo, posteriormente con Talavera de la Reina, Puente del Arzobispo, pero también la zona de Teruel y buena zona también de aquí de Valencia, ahora son producciones cristianas. Pero desde los unos primeros momentos, siempre, como hemos visto, por ejemplo, como ocurría con el caso de la cerámica verde manganeso, cómo se están imitando estas formas, perdón, estas formas no, estas decoraciones islámicas y estas técnicas decorativas. Es decir, se está aplicando una técnica decorativa y unas formas decorativas a una cerámica de una tipología propiamente ya cristiana. Por lo tanto, ya lo último que vamos a encontrar de cerámica andalusí va a ser en el Reino de Granada. Pero en este momento, algunos de los hornos ya hemos visto que dejan de funcionar, como el caso del de Murcia o el de Almería, y el de Sevilla, como cambia su repertorio, ¿verdad? Pero lo cierto es que también vamos a encontrar otro tipo de producciones cristianas a finales de la Edad Media, algunos ya lo he comentado, como van a ser estos de Talavera, de la Reina y Puente del Arzobispo, que tendrán especial importancia a partir del siglo XVI y sobre todo en el siglo XVII. En Sevilla va a destacar por una parte por esa azulejería, empezando por ejemplo con la cerámica o con la de arista, no me salía, perdón, con los azulejos de arista. En Teruel todavía existe muchísima influencia islámica, se sigue haciendo una cerámica de época mudéjar, pero también se va a dar el caso de la cerámica de reflejo dorado, así como va a pasar, por ejemplo, en la zona levantina de Paterna y Manises. Con este respecto hay que decir que la loza dorada no es una cerámica exclusiva del mundo andalusí, sino que da el salto al mundo cristiano. Como ya comenté, en la cerámica andalusí viene, la cerámica de Granada, la de la loza dorada, viene a sustituir a la cerámica de Friquilla, que desaparece, y comienza a tener una gran importancia en todo el Mediterráneo. Los cristianos están viendo que hay una oportunidad de comercio y deciden también empezar a fabricar este tipo de loza. Esto, los andalusíes no tenían el secreto también guardado como los chinos, así que aquí rápidamente se dieron cuenta de cómo se producía la loza dorada y los talleres cristianos comenzaron a producir loza dorada como churros. Es cierto que los primeros años se sigue la influencia o se sigue directamente los tipos andalusíes, no tanto en las formas, pero sí en los diferentes elementos decorativos que se utilizan. ¿Cuáles van a ser? Pues las formas geométricas, las formas vegetales, pero esas formas vegetales atauriques, ¿vale? De hojas muy sinuosas, que enlazan directamente con el mundo, con la cultura andalusí. En un primer momento, incluso la epigrafía tal cual. Hay algunos casos, por ejemplo, en la zona de Teruel o de Muel, en el que también aparece la palabra al-Mulk, el poder, que hemos visto en época califal en Córdoba, por ejemplo, ¿no? Y más adelante, ya a partir del siglo XIV y sobre todo a partir del siglo XV, estos nuevos hornos cristianos empiezan a sustituir esta influencia cristiana, esta influencia islámica, perdón, por la propia. Es decir, empiezan a incorporar su propio discurso decorativo.
Este que vemos aquí, a la izquierda, es un bote o un albarelo. Se utilizaba sobre todo para farmacología. Hay muchísimas series, no solamente en Manises, sino que también vamos a encontrarlo en la zona de Teruel, en la zona de Valencia también hay algunas producciones, perdón, en la zona de Barcelona también hay algunas producciones, pero tal vez estas sean las más representativas. Yo creo que Manises es una de las, junto con Paterna, son las dos más representativas, no son los únicos, ¿vale? Y yo creo que ya aquí el compañero Miguel va a entrar de cabeza. Pero bueno, como todavía estamos en el siglo V, perdón, en el siglo XV, también me gustaría hacer referencia para que tengamos un poco claro lo que se estaba haciendo en el último reducto de cultura islámica, que es el mundo nazarí, y lo que se estaban haciendo ya en los reinos cristianos, ¿vale? Aquí a la derecha vemos otro gran plato, ya no es en la tipología andalusí de los ataifores, sino que este gran plato. Este pertenece a la serie Puntos y Flores. Yo creo que está claro por qué pertenece a la serie Puntos y Flores y es por la decoración que aparece de fondo, que vemos un punteado y una serie de flores. Aquí aparece también una Y coronada que hace referencia a Juan II, que no sé por qué con la Y, pero bueno, ahí está. Pero lo cierto es que las primeras producciones van a utilizar mucho el azul y menos el dorado, y conforme se va avanzando en el tiempo, cada vez se va a utilizar más los dorados y el azul va a quedar relegado solamente a algunas pinceladas en algunos casos. Es decir, se va a tender a una decoración mucho más dorada, más que azul y dorado. En el caso de este bote de aquí, también pertenece a una serie muy interesante en la que vemos también cómo se va alternando la hoja en dorado y la hoja en azules. Las pastas pasa un poco similar al caso de la cerámica nazarí. Encontramos pastas muy rojas, pastas muy ferruginosas que necesitan un baño de un estañado muy potente para cubrirlas, ¿vale? Pero el contraste también es muy, muy llamativo. Este otro plato, ya también a finales del siglo V, en Paterna, pertenece también a la serie azul, también de hoja de perejil, llamada así por el tipo que veis aquí, que nos recuerda a una hoja de perejil. Y como nos encontramos prácticamente con una tendencia al barroquismo en cerámica, ¿no? Como está muy, muy recargada, hay un horror vacui, se decora prácticamente toda la pieza, no se deja absolutamente ni un solo rincón. Lo interesante de esta cerámica es que tiene una calidad mucho más superior a la cerámica nazarí. Es decir, comienza siendo una imitación, pero el resultado a nivel de calidad es muy superior a la original. Creo que ha sido la única vez en la historia, bueno, espero que no, seguro que tiene que haber más casos, pero es un caso muy interesante, muy significativo de cómo una imitación prácticamente acaba superando a la original. También es cierto que con el paso del tiempo, sobre todo, perdóname, voy a echar para atrás, bueno, aquí no se ve muy bien, pero voy a coger este caso. También es cierto que este tipo de cubierta blanca, muchas veces casi un engobe, se acaba perdiendo con el tiempo. Estamos hablando de la cerámica nazarí. En su momento de la fabricación, de la cocción, sí es cierto que pudo tener un gran nivel de calidad, pero con el paso del tiempo este tipo de cubierta vítrea se va perdiendo y acaba muy casi como si fuese polvo, mientras que esto con la cerámica cristiana pues no ocurre y mantiene prácticamente los mismos niveles de calidad desde que se realiza hasta prácticamente el día de hoy. Y por último, aunque en este caso ya estamos hablando del siglo XVII, y ya sé que esto ya no es la Edad Media, Miguel, por favor, no me mates después, pero quería poner otro ejemplo de lo que todavía se sigue haciendo ya entrado el siglo XVII. Recuerdo que las primeras producciones que empiezan a aparecer en el ámbito mediterráneo son en el siglo IX, es decir, tenemos una presencia de este tipo de cerámica muy prolongado en el tiempo. Pero esto es una realidad que también se puede aplicar a la cerámica verde manganeso, como aparece en época califal y se va extendiendo durante los siguientes siglos, incluso en territorio cristiano, a través de las cerámicas de tipo mudéjar. Es cierto que se abandona el repertorio decorativo o de motivo decorativo andalusí y ahora se toma un motivo cristiano. También es cierto que las formas a las que se aplica ya no son tampoco las andalusíes, sino que son las cristianas, pero la técnica y en este caso el verde manganeso se sigue utilizando. Esto también se va a aplicar al estampillado, a los vidriados, al estampillado bajo cubierta, etcétera, etcétera. Hay una influencia de ida y de vuelta, y esto no solo ocurre entre los reinos cristianos y los reinos
y ya en este último momento el reino nazarí, sino que también va a ocurrir con toda Europa. Existe un comercio abierto, hay que tener en cuenta el mapa que os enseñé antes de cómo cuando se están consolidando los primeros reinos cristianos, Aragón ya tiene bastantes intereses en el Mediterráneo, llegando prácticamente hasta la zona de Grecia, y por lo tanto existen unas rutas comerciales marítimas muy potentes con ya bastante tradición. Por ejemplo, con Italia hay mucha cerámica que se vende en Italia y también se compra y se trae aquí. Y como digo, es que el arte al fin y al cabo es esto va a pasar prácticamente a lo largo de toda la historia del arte, ¿no? Y las artes suntuarias pues también están ahí, es decir, hay elementos decorativos que van a ser foco de influencia para otros y por otra parte se van a recibir las influencias de otros lugares en las fabricaciones de cada lugar, ¿no? Y como decía, aunque nos encontramos ya en el siglo XVII y esto ya no es medieval, no tiene mucha diferencia de, por ejemplo, lo que se está haciendo con este tipo de cerámica, ¿vale? Son muy, muy parecidas y ya hay algunos cuantos siglos de por medio. ¿Qué pasa? Que este tipo de cerámica, aunque no se llega a ver una vulgarización o una degeneración como pudo pasar con la cerámica verde manganeso, que también se consideró en un primer momento una cerámica de lujo y acabó siendo al final una cerámica bastante común de andar por casa, en el caso de la cerámica de loza dorada, el proceso es muchísimo más lento. Sí que aparece como una cerámica de lujo, está durante mucho tiempo comercializándose como tal, y la vulgarización o la estandarización de esta cerámica llega muchísimo más tarde y aguanta mucho mejor que, por ejemplo, en el caso de la cerámica verde manganeso. Uy, aquí se ha perdido. Ahora aparece. Pero bien, esta sería la última. Ahora, como reflexión final, me gustaría decir eso, que el periodo medieval es un periodo muy complejo, como hemos estado viendo. Es muy difícil, a partir de un único fragmento, especialmente de la cerámica común, poder tener una referencia cronológica o espacial clara. ¿Cuáles serían los más determinantes? Pues los que hemos hecho mayor incidencia en el taller de hoy, ¿no? La cerámica verde manganeso, la esgrafiada, la estampillada, la loza dorada, la cerámica azul sobre blanco. También hay que tener en cuenta la imagen que os puse al principio de cuáles son los grupos funcionales que nos van a dar la cronología. Principalmente van a ser el de cocina y el de mesa, ¿vale? Como decía, el de cocina va a ser por la forma que tiene, como por ejemplo lo que os he comentado, el tipo de la boca o en el caso de las cazuelas de ala, que son muy características de la época nazarí. En el grupo de la mesa también los ataifores. Digo que aunque no tenemos mucho tiempo, pero hay una clara evolución, como no aparecen los ataifores en época emiral, empiezan a aparecer en época califal y no son más que un cuenco de forma semiesférica, sin pie o sin anillos para la base ni nada. La siguiente evolución que tiene esta taifora es la incorporación de un pie o un anillo de solera y ya por último, en época nazarí, se hace con un cuerpo quebrado. Al candil le pasa algo parecido, como empieza siendo un candil de piquera, con esa forma que nos recuerdan a las lucernas romanas, cómo va evolucionando a un candil de cazoleta y por último cómo se le incorpora ese fuste para acabar siendo un candil de pie alto. Es cierto que muchas de estas cerámicas van evolucionando desde que entran en la península ibérica y también es cierto que nos vamos a encontrar con nuevas tipologías en el mundo cristiano, tipologías que responden precisamente a ese cambio cultural. Por ejemplo, la taifora es una pieza en el que se presenta en la mesa para que todos coman de ahí. Esto en el mundo cristiano no ocurre porque no hay esa tradición de comer todos juntos del mismo plato en la mesa, sino que cada persona tiene su propio plato, nunca mejor dicho. En el caso del mundo andalusí, ¿qué es lo que se hace para las comidas semisólidas o las sopas? Pues se utilizan las jofainas, que son una especie de taifores, pero más pequeñitos. Es decir, que vemos que por falta de tiempo no nos podemos ver todos, pero vemos también cómo hay esa diferencia cultural muchas veces. Y, y bueno, aunque tenemos también otros muchos grupos, por ejemplo, en el de uso múltiple, entre los alcadafes y los lebrillos se puede identificar un tipo de alcadafe que es el de sombrero de ala,
vinculado al mundo andalusí más que al mundo cristiano. Las tapaderas, por ejemplo, es un elemento que es muy difícil saber si pertenecen al mundo andalusí, al mundo cristiano, si son del siglo X o si son del siglo XV. Es muy difícil. Algo así también pasa, por ejemplo, con el material de producción artesanal. Una tifle es muy difícil saber. Los atifles son formas infinitas en el tiempo prácticamente, desde época romana hasta nuestros días, ¿no? Con los materiales de construcción pasa algo muy similar. Si no están vidriados o si no presentan decoración, que en algunos momentos, como hemos visto, por ejemplo, en el caso de la cerámica sevillana o en el caso de la azulejería nazarí, que sí que se pueden identificar por esa decoración, pero si no tienen decoración es prácticamente imposible saber a simple vista, ¿vale? Cuál sería una teja de qué época o de qué lugar. Ya tendríamos que entrar en estudios más especializados, por ejemplo, a través de la arqueometría, ¿no? Y hacer diferentes pruebas para saber la cronología o el lugar de procedencia. Esto también ocurre pues, con las tejas o con los atanores y otras muchísimas cosas, ¿no? Voy a dejar el jarrón de la cacela, que es más bonito. Vale. Y por último ya voy a acabar la charla de hoy diciendo eso, que nos enfrentamos a un corpus cerámico de una heterogeneidad muy grande. No se puede hacer un atlas de forma, es prácticamente imposible. Tampoco se puede hacer un atlas de pasta, porque también digo que es prácticamente imposible o sería tan grande que nos volveríamos casi locos. Esta es una de las principales diferencias que hay, por ejemplo, con la cerámica romana, que sí que se puede hacer un buen corpus y de hecho está ahí, existe, como bien nos explicó nuestro compañero Pablo, por formas, por ejemplo, pero esto aplicado al mundo medieval, sobre todo a Andalucía, es prácticamente imposible y por eso Guillermo Rosselló hace esa separación por grupos funcionales y por serie, y después por tipo y subtipo. O esa sistematización, los diferentes investigadores la han ido acuñando también y la han ido utilizando y también se puede aplicar a buena parte de la cerámica de la edad moderna, pero bueno, esas cuestiones ya se las vamos a dejar después a Miguel. Así que en general es muy difícil poder identificar un fragmento en una excavación de época medieval que no esté decorado o que no tenga una de las formas de referencia, que pueden ser las bases o los labios o las bocas de esa cerámica, ¿no? Entonces ya tendríamos que buscar otro tipo de marcadores, pero si nos encontramos este tipo de decoraciones sí que vamos a poder encajarlas al menos en estos periodos. Recuerdo almiral, califal, entre el periodo almorávide y el almohade también es muy difícil porque vemos cómo se introducen nuevas técnicas como la cuerda seca y cómo también hay una pervivencia, por ejemplo, está el tema técnica de la cuerda seca que llega prácticamente hasta el mundo nazarí, con esa jarrita que os he enseñado antes, pero bueno, más o menos podemos ir englobándola en los diferentes periodos. Con el mundo cristiano es muy difícil también, y bueno, no es mi especialidad el mundo cristiano, yo creo que daría para otra clase en sí y principalmente también por la cantidad de tiempo que tenemos no podemos entrar. Y, y bueno, por mi parte, nada más que deciros, no sé si tendréis alguna duda o no. No sé si había enterado de algo o no, porque espero que algo os haya quedado medianamente claro. Y bueno, este es mi correo electrónico, estoy a vuestra disposición, siempre que, además este es el correo que siempre utilizo, tengo uno institucional, pero no lo utilizo nunca, así que si necesitáis cualquier cosa, tenéis cualquier duda sobre bibliografía, también existe muchísima bibliografía, si tenéis interés o si queréis conocer algo más a fondo, también hay muchísimos artículos de PDF, lo que necesitéis, pues escribid un correo electrónico. Los que estáis por aquí por Granada, bueno, pues también me podéis encontrar en la universidad en el Cuarto de las Piedras. Y por mi parte, nada más que decir. No sé si tenéis alguna cuestión o si queréis debatir un poco.